¿Quién le teme a Atusparia? Pero primero, ¿quién es Atusparia? Pedro Pablo Atusparia fue un dirigente indígena que lideró la rebelión de Huaraz en 1885, una insurrección armada campesina. Atusparia se llamaba el colegio donde estudió la candidata de Perú Gana, un centro fundado por peruanos egresados de universidades de la Unión Soviética que tuvo como horizonte la educación científica y cultural hasta la caída del muro de Berlín. Atusparia es también el nombre de militancia que escogió cuando empezó esta aventura política que la ha llevado hoy a disputar la presidencia de la República. Dice que no importa cómo se llamaba antes. Lo que importa es que en unos meses el Perú podría ser gobernado por una mujer chola de izquierda que se hace llamar como un antiguo revolucionario indígena. Atusparia, Gabriela Wiener. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Por más que la sintamos muy cerca, porque lleva 20 años viviendo entre nosotros en Madrid, la autora limeña Gabriela Wiener es una estrella internacional de la literatura. Con su anterior novela, Waco Retrato, Undiscovered, en su versión en inglés, quedó finalista del Booker Prize Internacional 2024 y del PEN América. Conocida primero por su irreverente obra de no ficción y después como exponente de la escritura autobiográfica más descarnada, ahora da un nuevo salto con Atusparia, una novela política, satírica y rabiosa, tan revolucionaria en la forma como en el fondo, tan poética y tan salvaje como la escritora cubana que hoy la acompaña, Elaine Vilar Madruga, autora de una novela de terror sobrecogedora, El cielo de la selva, que está siendo un fenómeno gracias al algoritmo infalible del boca a boca. En la selva de la nueva escritura latinoamericana nos adentramos, abriéndonos paso con el machete entre el realismo social de Gabriela y el gótico caribeño de Elaine, pasando por el realismo mágico de la ecuatoriana Natalia García Freire y el nuevo boom del cuento protagonizado por mujeres como Liliana Colanzi, Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero. En este capítulo de nuestra novela sonora no me acompaña mi compañera habitual, Violeta, pero sí las protagonistas de nuestros especiales literarios que nos traen un programa gótico, mágico, selvático. Muchos años después, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Había una vez un principito que habitaba un planeta apenas... Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Coronel Aureliano Buendía, y que tenía necesidad de una. Mi madre me lo dijo. Tomo. Y lomo. Mis queridérrimas Silvia Aranclares y Silvia Herreros de Tejada, señoras de Tomo y Lomo, ¿qué tal estáis? Pues fabulosas, ¿no nos ves? Sí, Estamos góticas, mágicas y selváticas y además venimos en modo fan. Bueno, eso siempre. A ver, algunas veces más y otras menos. Y hoy es más en mayúsculas. Lo más de lo más. Pero más de lo más, porque Gabriela Wiener es una de nuestras autoras favoritas. La seguimos, la reverenciamos, la veneramos y cada uno de sus libros para nosotras es un acontecimiento literario. Y aparte, en estas tres escritorazas que tenemos hoy, que las has mencionado, Elaine Madruga y Natalia García Freire, son de esas autoras que tú las lees y te da ganas de ponerte a escribir, como Gaby. Sí, porque zarandean los géneros y los reinventan con nuevas claves góticas, mágicas y selváticas. Es que ¿cómo suena esto, no? ¿Cómo es que es tan guay. Es que son Lo esdrújulo, siempre funciona. Sí. Son maestras de la hibridación, reflexionan sobre la identidad y la interseccionalidad y además es que lo hacen con un lenguaje único, salvaje, brutal y hechizante. Y esto nos pone mucho. Porque no os olvidéis de que nosotras, además de especialistas literarias de la carnicería, somos también autoras. Por cierto, muy pronto sabréis cositas al respecto. Bueno, vale de autopromo, ¿vale? ¿Con cuál de los tres libros que traemos os quedáis? Hombre, eso está muy feo preguntarlo, Javier, pero si nos obligas a elegir, nos quedamos con las dos novelas selváticas y apabullantes de Elaine y Gabriela, Gaby, para nosotras. Sobrevoladas por los relatos de Natalia. Pero qué diplomáticas sois. ¿Verdad? Anda, venga, vamos a entrarle a ese exuberante universo, a esta selva literaria que nos habéis preparado. Vamos. Perdona que te interrumpa un momento. Es posible que nos hayas conocido hace poco a través de este canal. Y que no sepas que este programa lo financian nuestros oyentes, los productores. Y tenemos el reto de conseguir 1000 productores más para ser más sostenibles. Entra en carnecruda.es, pincha en el banner más 1000 y haz tu donación. Te necesitamos para nuestro ejército de productores. Ya puedes seguir con el programa. Sí, quizá pensáis que estáis en Stalingrado. ¿No? Y que habéis viajado a una novela rusa, pero es que algo de novela rusa tiene la novela peruana de Gabriela. Viajamos al Perú de los 80, a un colegio muy particular.
Gabriela Wiener, crudos días. Hola, crudos días y soviéticos también. Soviéticos días. ¿Dónde estamos? ¿Qué suena? ¿Qué es esto? Mira, este es el tema de Cheburashka, el Mickey Mouse soviético. Maravilloso. Habla de, bueno, de esta desamparo que siente este peluche raro de orejón hasta que encuentra a su amigo cocodrilo, el cocodrilo llena. Una de esas canciones infantiles que nos enseñaban en el Atusparia. Bueno, cuéntanos qué es el Atusparia y qué tiene que ver con tu novela. Bueno, la Atusparia fue un colegio, bueno, existe todavía, pero en los 80 fue un colegio bastante revolucionario, muy politizado, un colegio fundado por gente que había estudiado en la Unión Soviética y que hacía una especie de fusión, un sincretismo muy interesante con el indigenismo, la realidad social peruana y pues los conocimientos científicos, ya te imaginarás el ajedrez, los pañuelos rojos en el cuello, con nuestras caritas indias. Era una cosa curiosa. Desde luego, era una educación de conciencia social muy potente, como tenía que ser en los 80, ahí estudié yo. El nombre se debe a este líder indígena que mencionaba hace un momento, que en el siglo XIX se rebeló contra el intento de reimponer el tributo indígena en los Andes del Perú. ¿Acabaste aprendiendo ruso? Pues mira, se cayó el muro y se truncó también un bilingüismo potencial. Podía haber sido astronauta. Tantas cosas que se cayeron, las ilusiones cuando se cayó el comunismo. Empezaron a enseñar inglés en ese colegio y desde luego tampoco lo aprendí. Inglés, empezaron pero qué anatema, herejía. Pero, por supuesto, eso capitalista, es el lengua capital del imperio, jamás lo aprenderé. En principio sí, sé cosas, sé leer el alfabeto cirílico, o sea, cualquier cosa que me pongan la leo. Muchas veces no sé qué quiere decir, me sé todas estas canciones, todavía las recuerdo, te puedo cantar algunas si quieres, más adelante. Más adelante te pediremos que, por lo menos quizá para terminar, nos cantes una de ellas, el alfabeto cirílico, que como dices tiene algunas letras que parecen los Space Invaders. Sí. ¿Verdad? Que son una ternura, ojalá escribiéramos así. Así empieza en ese colegio Atusparia, tu gran novela rusa. Así es. La más larga y más ambiciosa. ¿Cómo surge esta historia? Esta niña que empieza educándose en ese colegio y que acaba convertida en una revolucionaria. Primero que es un chiste, obviamente, de lo de mi gran novela rusa, pero claro, es que no soy Dostoyevsky, pero sí es verdad que quise hacer una novela, y bueno, el tema ruso es real, sí. Peruano-ruso, digamos, en eso no estoy mintiendo nada. Quise escribir la historia de una mujer política de izquierda, desde su tierna infancia, educada en un colegio como este, hasta su reclusión en una cárcel y quizás algo peor. Quería hacer este recorrido. Fue muy importante encontrar los territorios donde iban a ocurrir estos temas, ¿no? Evidentemente la escuela me dio esta idea de territorialidad que contagia un poco también el estilo distinto en que está escrito cada una de estas secciones, ¿no? Hay una escuela. Hay un momento también en una urbanización que refleja un poco esa perestroika y esa caída finalmente del comunismo y que es como un lugar posapocalíptico total. Hay un territorio que es el de la selva, que es el de la cárcel, que si luego conversamos sobre eso. Y finalmente también muy ayahuasquero ese momento. Sí, señora, sí. Hasta un lugar, bueno, el futuro que ya sería spoiler decirlo, pero... no me olvidaba del gran momento indigenista de Puno, ¿no? El territorio del conflicto, de la guerra y de la resistencia. Claro, es que es una novela de novelas. Totalmente. Es muy multinovelas. Muy Google Maps también. Sí. Ha habido mucho curro, ¿no? Ahí. Atusparia es una escuela mariateguista por José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Comunista Peruano, y él creía que el reencantamiento del mundo tiene que venir por la acción revolucionaria. Gaby, ¿tú también hoy ves la revolución como único camino posible? ¿O te ha quedado ese pozo? Sí, el mariateísmo me habita desde muy pequeña. Y es verdad que siento que ahora mismo lo que falta es ese reencantamiento. Ese es el verbo que estamos demandando y clamando por él, ¿no? Hay que reencantarse, y también ver cómo, porque estallamos, de que hay estallidos, de que hay movimientos, ¿no? Lo que hecho en falta es alguna dirección, ¿no? De esos movimientos, ¿no? ¿Qué pasa después? Sí. Creo que lo digo un poco en el libro, ¿no? O sea, la revolución permanente, interesante, bien, pero ¿cuándo va a ser la definitiva? Me temo que vamos a tener que estar siempre en ella, la revolución en marcha, que se decía. Total, sí, como en todo, ¿no? Intentándolo
procurando que esto ocurra, moriremos ahí. Bueno, este es un libro que da muchas y muy buenas ideas. Sí. Bueno, A tus pares es una novela de realismo social retrofuturista y delirante. Hay mucho lofer, alpacas marxistas, bombas, profesoras de literatura que son mentoras políticas, un perro epiléptico llamado Gorbachev. Gorbi, perestroiko. Una protagonista que se pierde en una espiral de drogas y sexo y que para encontrarse sigue los pasos de su líder indigenista. Y esa suerte de iniciación personal y política comienza con la caída del muro, que a la protagonista le pilla descubriendo el sexo y fumando María en una urbanización un poco posapocalíptica. Ahora mi cuerpo es otra ciudad abandonada por el comunismo. Estoy lista para ser ocupada por nuevas fuerzas. Y no se hacen esperar. Las registramos rápido porque de totalitarismo entendemos un poco. Nada como la adolescencia para hacer fracasar una revolución. Juntos formamos un buen cascote de derrumbe. Entre los remotos escombros de ese mundo que no ayudamos a construir ni a destruir, nos pegamos las juergas del comienzo y el fin de la historia. Todo siempre parece más muerto que nosotros. Esa es la ventaja. Quizá no estemos tan equivocados. En esta nueva etapa, el fervor revolucionario de mi infancia transiciona hacia el desacato de la calentura juvenil. Podríamos haber traído un poquito. Qué buena época. ¿Quién te ha dicho que no hemos traído? Luego hablamos. Oye, comparte. Gaby, ¿dirías que A tus parias es una novela coming of age política? ¿Qué es eso de coming of age? Coming of age. Que es que yo no manejo la lengua del por imperio. favor, me lo dices en ruso. ¿En ruso? Una novela de iniciación. Ah, amiga. Ah, sí, de iniciación y de Un finalización. román. Por favor, un román, un poquito exactamente. más Por lo menos cerca en de alemán. Rusia. Por lo No menos sé, en alemán. Por favor, Bueno, porque no la sé, caída de los saltémonos valores- todos los clichés de la literatura del siglo XX patriarcal, te lo pido, por favor. Busquemos nuevas formas de llamar las cosas. Pero bueno, pues una novela de finalización. De final, ¿no? Ya. De utopía, ¿no? No sé, al final del túnel veo la utopía, es lo único. Parece como un nuevo comienzo también. Sí, pero es verdad que la adolescencia de la protagonista coincide con la caída de los valores comunistas. Desde luego que sí. Esa es mi teoría, ¿no? Ella vive esa etapa de perestroika, de reformismo, que ya sabemos hacia dónde nos lleva el reformismo, hablando de revolución, y casi se pierde. Menos mal que luego hay una especie de recuperación, pero sin duda es un libro de aprendizaje para ella, por lo menos en la primera parte del libro, ¿no? Pasa de ser esta niña satírica, ¿no? Muy aguda, ¿no? Que creo que la crítica política del libro más feroz la hace, ¿no? Esta especie de infante, para luego dejarse atraer, ¿no? Por este mundo del sexo y de las drogas que la absorbe, ¿no? La abduce, y desde luego creo que es una de las partes más divertidas y también más desoladoras de la novela. Para mí fue también una especie de reconstrucción de una época, pero tomándome todas las licencias posibles. Quizá esta sea la novela menos autoficcional. Ha sido muy interesante escuchar la introducción cuando hablaban del personaje, porque por fin no estaban hablando de mí. Era un alivio, ¿sabes? Tanto tiempo de literatura del yo también es un poco agobiante. Entonces sí, a la niña le presté la escuela, pero sin duda no habla de sí misma en tanto, ¿no? En lo que habla es un poco de cómo funciona una escuela como esa desde dentro. Es casi como que estuviera explicando cómo funciona la izquierda desde dentro, o el comunismo desde dentro, con sus palabras, desde el humor, desde un lugar muy risueño. Y la adolescencia es este lugar en el que todo es una especie de cuerpo, ¿no? De cuerpo que es arrastrado, ¿no? Por los deseos, ¿no? Y también hay una especie de convivencia muy loca con el espacio, que es algo muy, muy típico de la adolescencia, ¿no? Todo está decayendo en ese mundo. Ella ha perdido su protección, lo que la maternaba, porque tiene una familia desastre, era la escuela, era su maestra de literatura, y aquí no lo tiene, ¿no? Y es reemplazado, como lo que nos suele pasar en la adolescencia, por un tío, un joven o un pene o algo, o la marihuana, cosas así de sensacionales, que la enganchan, desde luego. Y hay que ser un poco adolescente para ser revolucionario. Y en ese sentido, el continente viejo, Europa, ya está demasiado vieja para la revolución. Y a Latinoamérica quizá todavía... Mi teoría es que en la adolescencia, desde luego, no. Como digo en el libro, es un peligro, ¿no? Es un lugar que más se parece al capitalismo, ¿no? La adolescencia, es el
lugar del deseo, del consumo, ¿no? Del dejarte llevar por pura satisfacción inmediata, ¿no? Muy parecido a este tipo de drogadicción que tiene la protagonista en esa sección del libro, porque las drogas se van a retomar, pero desde otros lugares más místicos, más espirituales, más visionarios, ¿no? En el momento de la selva. Pero en ese momento es esa droga de satisfacerse y que también es un poco autodestrucción, ¿no? Lo que está viviendo ahí. Entonces, capitalismo puro para mí la adolescencia. Desde luego, Europa está vieja ya para todo. Sí. Yo diría que... ¿Latinoamérica todavía tiene juventud suficiente para alguna revolución? Latinoamérica está como siempre poderosísima y no sé, no siempre fue nueva, pero no por joven, ¿no? Siempre fue nueva porque allí había mucha vanguardia del pensamiento, de los saberes, ¿no? Bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Cuando el planeta se está yendo a la mierda, allí a donde se está yendo estos conocimientos ancestrales. Total. Sin duda, yo también voy a discrepar sobre la adolescencia, porque aparte de ser a lo mejor una época muy capitalista, también es la época de los grandes absolutos, ¿no? De los mitos, de las utopías. Tal vez yo diría como la juventud. ¿Sí? Es que yo ubico la adolescencia como el lugar previo de la juventud, entre la infancia, pasando por la pubertad. A mí me dio por las grandes utopías, ya era adolescente. Tú ya fuiste adolescente precoz. Yo paso por el consumismo. Bueno, primero me enganché. Pero es verdad que también hay un retrato generacional, ¿no? De esos niños que nos criamos en los 70 con ciertas utopías de izquierda 80, y de repente, por favor, Silvia. nacidos en los 70, criados en los 80, pero llegan los 90 con el neoliberalismo brutal, ¿no? Es cierto. Que ahí nos secuestran un poco. Claro, ¿no? es muy loco porque en el libro está contada esta historia como de un comunismo en el Perú, pero era una isla. O sea, lo que estaba pasando afuera era que el Perú era un país más, que era el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Eran las épocas entre dictaduras, ¿no? Veníamos de las más feroces, ¿no? Y luego ya en Perú, por ejemplo, se venía una de estas nuevas dictaduras, ¿no? Neoliberales como el fujimorismo. Entonces, con un sistema represivo terrible, jueces sin rostro, bueno, en fin, lo que estamos viendo todavía ahora mismo, que es su secuela o su continuidad, pero fueron épocas muy dramáticas, ¿no? Y de una inflación y una crisis económica brutal. Entonces, es verdad que no se vivió ninguna utopía en el Perú. En ese colegio se intentaba precisamente hacer una resistencia y una lucha política desde las aulas también. Gaby, en Guaco y Retrato hablabas del expolio colonial y aquí hablas también del saqueo, del extractivismo sobre la tierra de las comunidades indígenas. ¿Qué podemos aprender de esa resistencia del campesinado? Bueno, muchísimo. Para mí fue muy importante viajar a Puno justo a un mes de la masacre que perpetró Dina Balearte, que así la llamamos, que es la presidenta dictadora del Perú. Quienes estaban precisamente en resistencia, ¿no? Eran las poblaciones indígenas y en zonas de extractivismo puro, ¿no? Como Puno, por ejemplo, por todo el sur del Perú, donde están situadas pues las mineras multinacionales, ¿no? De extractivistas, que tienen, como sabemos, ese modelo de futuro para nosotras de vida y de destrucción. Y no es casual, ¿no? Que esos sean los lugares estratégicos para Estados Unidos, esos sean los lugares estratégicos para el norte global, ¿no? Y que ahora mismo quienes están poniendo el cuerpo y quienes son asesinados son personas que están defendiendo, en el caso del Perú, en este caso su voto, su presidente, su participación política, y al mismo tiempo también esos territorios y precisamente son defensores de la tierra quienes también son acosados y asesinados hoy. Ahora mismo nos están dando el mensaje más, vanguardista y adelantado del mundo. O sea, si no es por estas luchas, el mundo se va a la mierda. Sí, de hecho hay un homenaje a todas esas luchas que la protagonista va descubriendo y que imagino que tú como autora también has ido recordando. Y luego hay una crítica sarcástica a cómo la izquierda no parece saber enfocarse después de los estallidos y acaba malamente en los intentos de tomar las instituciones. ¿No te habrás inspirado en cierta experiencia cercana española? Uy, ay, se parecen tanto esas historias. En realidad, efectivamente, la cambias de geografía, pero el relato sigue siendo el mismo.
Pues sí. Ahora la protagonista, hay dos protagonistas en realidad en el libro, ¿no? Atusparia, que representa el camino o la solución institucional, y su maestra, ¿no? Que finalmente es quien pasa a la clandestinidad. La revolucionaria reformista. Quien cree todavía en la Eso es. revolución, en la guerrilla, quizá en la toma de las armas. Yo a veces me siento un poco Atusparia y otras veces me siento bastante Asunción, Sí. Asunción Gras. La realidad te pone en esa situación, ¿no? Gaza, ¿cómo no te va a poner Asunción? Y luego de pronto creo que es posible, ¿no? Una candidatura en el Perú, ojalá Indira Wilca sea la nueva presidenta del Perú, pero con el miedo, ¿no? De que acabe como mi protagonista, Claro. presa en una cárcel que parece distópica, pero que podría reabrirse mañana, ¿no? Que está inspirada, se llama El Aire, está inspirada en la cárcel del CEPA, que fue una cárcel para presos políticos, sobre todo para líderes campesinos en el siglo XX en el Perú, y cerró en los 90, pero que varios presidentes, incluida la dictadura actual, han ofrecido reabrir. Ahí mi distopía de qué pasaría, ¿no? Si esta cárcel se abriera y fuera para mujeres, para presas políticas. Miedo me da. También, aparte de esa crítica brutal y salvaje, hay un homenaje a todas esas luchas, ¿no? Como hemos comentado. ¿Te has reencontrado tú con tu historia, que es también la historia del Perú, con este libro, Gaby? Sí, desde luego. Me he reencontrado con su historia, me he reencontrado con su literatura, con una literatura que no lleva mucho tiempo sin trascender, sin llegar a lectores internacionales, ¿no? La literatura de José María Arguedas, de Manuel Escorza, ¿no? Que son faros en esta novela. La propia literatura de Mariátegui y su escritura, su ensayística, ¿no? Ahora mismo también siendo redescubierta por la izquierda de muchísimos países, ¿no? Como uno de los primeros marxistas latinoamericanos, con unas ideas fresquísimas. En fin, la historia de las luchas campesinas en el Perú es fascinante. La historia de Huancho Lima, ¿no? Como esta zona de Puno trató de independizarse del Perú y de Lima, ¿no? Construyendo su propia ciudad, su propio mapa, ¿no? En semejanza a la capital, pero tratando de destronarla. Todo este historial de luchas, por ejemplo, el de las maestras, ¿no? La lucha de la educación y de las escuelas rurales que encarna el personaje de Rita Puma, que es también un homenaje, ¿no? a otra gran luchadora social, que no están siendo ahora mismo estudiadas, por ejemplo, en las escuelas del Perú, ni siquiera, ¿no? Entonces, de ahí que sea tan importante, ¿no? Que existan, no sé, artistas como Renata Flores, por ejemplo, que estuvo presentando mi novela en Arequipa, ¿no? Que es una cantante jovencísima, ¿no? Que ya ha hecho canciones que tienen los nombres de estas luchadoras. Tiene una canción Rita Puma, precisamente. Vamos. Bueno, el citado Manuel Escorza juega un papel muy bonito en la novela. Él decía, en el mundo hay 4 estaciones, en los Andes 5, primavera, verano, otoño, invierno y masacre. ¿Cómo se enfrenta tu literatura y las nuevas voces de la literatura latinoamericana a la violencia, que parece endémica? Sí, es un tema complejo, es uno de los temas de la novela, es uno de los temas que he querido contar. Creo que el tema de la relación entre la violencia y Latinoamérica, ¿no? Contada desde fuera, ¿no? Siempre se ha visto como de una manera fetichista, exotista, ¿no? Incluso necesitas el género, ¿no? Necesitas el gótico, necesitas el terror, necesitas meterlo en alguna caja para poder hablar de ella y convertirla en literatura, pero la crudeza es tremenda, ¿no? Y está justificada también estas posiciones de autodefensa, ¿no? Y creo que ahora desde las organizaciones de mujeres que están retratadas ahí, por ejemplo en el colectivo de las Ritas que aparecen en el libro, ¿no? Se vuelve a plantear violencia sí o violencia no, o de qué manera, ¿no? O por lo menos se abre el melón, ¿no? Se abre de alguna manera, porque de pronto es como después de la caída del muro y en todos los años que han pasado, lo que se ha hecho es un terruqueo brutal, que le llamamos así en el Perú, que es la criminalización de la protesta, la criminalización de cualquier movimiento o iniciativa transformadora de estructuras, y que es un poco lo que aquí en la novela se va denunciando, ¿no? Mira, cogemos el camino democrático, mira cómo acaba nuestra representante, acaba en la cárcel, ¿no? ¿Cuál es la salida que nos dan dentro de esto? ¿Cuál es la democracia radical que vamos a ir construyendo para evitar la violencia, ¿no? Estamos por la paz, pero dale paz a Palestina, ¿se la vas a dar? ¿No? No, o sea, lo que veo es resistencia, organización y cada vez más protegernos. O sea, acá en Madrid tenemos nuestro espacio, que ya estamos haciendo un túnel ahí para escondernos, porque
oye, está a punto de llegar lo peor. Sí, está a punto de llegar lo peor, pero hay sitios donde esconderse, ¿verdad que sí? Sí, por ejemplo, Sudacasa, háblanos de este proyecto donde un poco todas esas autoras y autores, ¿no? Con esa herida migra que tú siempre hablas, ¿no? Estáis intentando escribir también desde ahí, ¿no? Sí, es un espacio muy precioso, lo pueden mirar en @Sudacasa y también en nuestra Con K. página web. Sí, con K, por favor. Creado un poco por autoras, por artistas, por creadoras y escritoras sudacas, que reivindicamos el insulto, lo convertimos en orgullo, es un espacio para la creación comunitaria. Desde ahí nos autogestionamos y nos autoempleamos también. Bueno, lleva 1 año y poco, pero bueno, se va construyendo entre todas. Es de verdad un lugar de sanación, un espacio de esos que dices, bueno, no teníamos pueblo, mis amigas españolas, oye, no me invitas a tu pueblo, pues tendremos que hacernos nuestra casita en el pueblo, ¿sabes? Oye, invitemos a nuestros pueblos. Que nuestro pueblo está al otro a lado las del Sudacas, charco, claro ¿sabes? que sí. Entonces ya no nos inviten, ya tenemos nuestra Vale. propia casita. ¿Y podemos ir nosotros a vuestro pueblo? Bueno, lo vamos a pensar. Lo vamos a ir viendo. Lo van a ir viendo. Bueno, Gaby, sé que no estás borracha todavía, porque es muy temprano, pero ¿nos vas a cantar algo en ruso? Ah, bueno, por supuesto. Claro, A ver, claro que sí. A ver, ¿cuál quieres? No sé. No La sé. de Cheburasca no me la sé. Bueno, pero la que me tú sé quieras, la de la que tú quieras, una que te Katyusha, me sepas. sé la de... ¿Cuál es la que más te gustaba a ti? Buxiedad, 10-11. Bueno, no sé. Igual ¿Katyusha? la de Katyusha porque a ustedes Venga, les suena y Katyusha. podrían bailar y Venga, aplaudir. vamos. Raz Vitali, Yablari, Grushi, Pablili, Tumanin Afrikoi, Wihadi, la Naveri Katyusha, Navisoki, Vierina Krutoi, Wihadi, bravo. Расцветали яблони и груши, плыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. Es que Tenemos ahí Masuma. Y Masuma, por favor, que cantó Totalmente, ahí. y Masuma. Es verdad, que aparece en la novela. Una Masuma como escobita. De verdad, Gabriela Wiener. que de cosas. En esta Capaz de novela, todo, capaz a la de todo. vanguardia, A la gana. vanguardia siempre. Y a la Política vanguardia y con literaria. Atusparia y con un libro que os recomiendo leer, que yo acabo de terminar hace muy poco, su último libro de poesía, Ejercicios para el endurecimiento del No, ese espíritu. es el anterior. El anterior, perdón. Es el último que yo me he leído. Entonces, para mí es el último. Publicado por La Bella Varsovia. Gabriela, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias y enhorabuena. Les quiero. Enhorabuena. ¡Saludes! Pues vuelve una revolucionaria de esta casa. Y teníamos muchísimas ganas, tantas como recibir a Gabriela. Consultorio sentimental de la lectora Francis. Lectora Francis. Lectora Francis, te queremos. Te queremos, Te queremos. lectora. Y queremos mucho a Gabriela. Que se nos ¿Cuánto está tiempo yendo. sin verla? Crudos días. Crudos días. ¡Ah, qué voz! Por favor. Me es que halaga, embelesa. me halaga saber que me echabas de menos. Y ese Javier. movimiento de pestañas, Esa caidita. esa caidita de Roma en los párpados. Hay que ver qué poco se prodiga usted con el consultorio sentimental que tanto nos gusta. Pues mira, vuelvo para quedarme, porque chico, me llevo en las consultas, la gente me necesita. Estamos ligando, radiofónicamente hablando. Estamos teniendo Get una a especie... room. Sí, get a room de voices. Estamos teniendo aquí un arrumaco de voces. Aquí hay un Bueno, ASMR. una ASMR total. Bueno, pues vamos a ver la consulta de hoy. Queridísima lectora Francis, lo primero, ¿cuánto le he echado de menos? Verá, tengo un problema existencial profundo. Solo pienso en sexo. Estoy que me trepo por las paredes. Lectora Francis, ¿qué puede recomendarme para saciar esta cachondez? Gracias. Esto le pasa a una amiga mía. Esto le pasa a una amiga mía muy querida, además. ¿Sí? Que está cachondísima. No Sí. serás tú, ¿no? No será, la amiga eres tú. Bueno, en fin, no vamos a hablar de estos temas. No, a mí me ha pasado siempre, pero no le pasa a una amiga. Entonces, a ver qué tiene que decirle la lectora Francis. Bueno, pues este problema existencial profundo, Sí. Querido oyente, te diré que me he puesto yo un poco nerviosa, entre comillas, Sí. con la consulta, Ujú. por decirlo de una manera fina. Y me he acordado yo de un libro que de tantísimo hablar de sexo, uno se pone cachondo, sí, pero Ujú. también acaba muy saturado. Se llama La trilogía sucia de La Habana, de Ujú. Pedro Juan Gutiérrez. Buen nombre. Está editado en compactos de anagrama y reúne 3 libros de cuentos que se localizan dentro de lo que se conoció en Cuba como el periodo especial, es decir, mediados de los 90. Y bueno, en esta novela se habla de todo lo que rodea al cubano medio del momento: hambre, política, desencanto, anhelo, ron, baile y mucho,
Porque mucho sexo. Porque, querido oyente, aquí se folla todo el rato. Hay quien tiene relaciones sexuales movidos por la pasión. Otros son obligados a practicarlas pasiva o activamente. Hay voyeurs, homosexuales, necrófilos, gente que se masturba en público, gente que se masturba en privado sin parar, un hombre que tiene un miembro descomunal, otro que lo perdió y tiene una prótesis. Hay gente que folla por hambre, por dinero, Madre por mía. amor, por soledad, Madre por mía. deseo. Bueno, el caso es que en circunstancias difíciles la gente folla para poder seguir siendo un cuerpo que anhela y que siente. Muy bien. Total, que si quieres saciarte a gusto, chico, Sí. sáciate con esta trilogía sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, a quien se definió como una especie de caribeño Bukowski o de habanero Henry Miller. Y sobre todo goza también de buena literatura. Muy bien, me la apunto. Trilogía sucia de La Habana para una amiga. Y hablando de gozar, os traigo una sorpresa. ¿Ah? ¡Oh! Miami me lo confirmó. ¡Gente de zona! Puerto Rico me lo regaló. ¡Marc Anthony! ¡Marc Anthony! Dominicana ya replicó. Y el Caribe somos tú y yo. Y se formó la gozadera. Miami me lo confirmó. Y el arroz con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y el Caribe somos tú y yo. La cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina. ¡Lo estamos bailando! Ecuador, Bilirrubina y Uruguay con Panamá, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino. El mundo se está sumando a la revolución latino. Y se formó la gozadera. Miami me lo confirmó. Y el arroz con habichuelas. Puerto Rico me lo regaló. Oye, Javier se está lanzando, ¿eh? Le está quitando el protagonismo. Ese era el karaoke de la lectora Se Francis. formó la gozadera, amigas, amigos. Bueno, gracias. Suficiente, lectora Pero si Francis. has sido tú. Que se ha arrancado. Quitarle el micro, porfa. No, quería decir que gracias por sus sabios consejos literarios y Gracias musicales. gracias a ti por tus cánticos. Vuelva pronto. La echábamos muchísimo de menos. Vale. Bis a bis. Un cara a cara literario. Un encuentro íntimo. Bueno, seguimos con las gozaderas, encuentros Bueno, íntimos. esto solo puede ir a más, porque de verdad que en este alarde de buena literatura que tenemos hoy, estamos felices de presentaros a una voz que ya venía despuntando, ¿verdad? Sí, porque Natalia García Freire, nacida en Cuenca, Ecuador, en 1991, es autora de 2 novelas, Nuestra piel muerta y Trajiste contigo el viento. Y ahora acaba de publicar en la editorial Páginas de Espuma su libro de relatos La máquina de hacer pájaros. Natalia iba a estar con nosotras en persona, Sí. pero se ha puesto enfermísima hoy de bronquitis y le ha sido imposible venir. Pero ha tenido la gentileza de acompañarnos y Por de favor. sustituirla Paul Viejo, escritor, traductor y editor de Páginas de Espuma, el editor de Natalia. Bienvenido, Paul. Muchísimas gracias. Y gracias. Crudos días. Crudos días, sí, sí. Gracias por salvarnos. Porque teníamos muchísimas ganas de hablar con Natalia, pero bueno, podemos hablar contigo de ella y de otras muchas escritoras de cuento latinoamericanas que estás publicando. Te avisamos que en nuestras entrevistas vis a vis la cosa es hacer preguntas y que contestes en plan breve y con mega titulares, ¿verdad? Queremos tweets. Sí, a ver si el libro sale de la jaula y echa a volar. Eso es. Venga, os doy el primero. Sí. Yo creo que Natalia no está enferma. Yo creo que ella se ha refugiado para seguir creando y haciendo las burradas que está haciendo. Está con en su su máquina de hacer literatura. pájaros. Y ha Eso dicho es. que vaya Paul. Qué burradas he hecho, qué maravilla de escritura. ¿Por qué aconsejarías a los lectores leer La máquina de hacer pájaros? Y mira, yo es que creo que a los lectores no hay que aconsejarle los libros a los buenos lectores. Ellos lo van descubriendo Sí. y es lo que quieren hacer, que les sorprendan, que les descubran cosas casi por accidente. Ujú. Y es que eso es este libro de Natalia. Es un accidente o un libro lleno de accidentes Ujú. que va sorprendiendo, que va sobre todo consiguiendo que no te encuentres nada que te esperabas antes. Que en el Ok. fondo Eso es verdad. es no repetir lecturas, ¿no? Ya. Un cuento no se parece al anterior y además lo que va a pasar no tiene nada de previsible. De hecho, vamos a dejarnos llevar por este accidente. Lo que recuerda la escritora, nada. La escritora no recuerda nada. Es el lenguaje el que habla. Recuerda que se lo contara su abuela. O serán los pájaros.
De pequeña tendrá un juego. Le hablará por la noche a la pavita de la muerte, que espanta a todos porque es bruja y es ave. Es más pequeña que un búho y más rechoncha, pero se sabe el doble de historias. No temas, le dirá la pavita de la muerte, solo tienes que recordar. ¿Recordar qué?, pregunta la escritora. La historia de las lumbres, tontuela. Y la pavita de la muerte, viéndola tan perdida, reirá y reirá. Y cuando ría, la escritora le verá los ojos de lechuza, pero de un amarillo ámbar, que confundirá ya para siempre con el atardecer, porque son de luz, como de estrellas y polvo cósmico. La escritora no recuerda más. Soñar con la máquina de hacer pájaros, pájaros. Ella te lo canta todo, te lo canta todo. Máquina de hacer. Le da Charly García, te lo canta. Pero es que además no veis la cara de niña feliz de tener muchos pájaros en la cabeza. ¿Cómo la echábamos de menos? Pájaros. Que alguien la vuelva a meter en la jaula. Esto no era lo fuera. Madre, que me ha entrado el ataque de risa de solo verla. Ay, qué maravilla de escritura. Las lumbres, este primer cuento que abre La máquina de hacer pájaros, que hemos escuchado en la voz de Andrea Olea, con la canción de Nautec, la primera banda que tuvo Charly García. Cuéntanos, Paul, ¿qué tiene que ver esa máquina de hacer pájaros con el libro de Natalia? Mira, fíjate que yo creo que sin que Natalia haya querido explicarlo nunca ni profundizar en eso, pero creo que representa tanto lo que era Charly García, es Charly García, con la propia actitud en la literatura de Natalia, es decir, es el poder hacer lo que quiera cuando quiera, es decir, libertad absoluta para decir, incluso cuando estás instalado en algo más cómodo, es decir, o bien en el ambiente musical argentino o latinoamericano, o bien desde una editorial que te está publicando todo, que tú puedas seguir diciendo las cosas como quieres decirlas, sin tener que hacer lo mismo otra vez. Eso era La máquina de hacer pájaros, pero es que lo hemos visto desde sus anteriores novelas y ahora con el libro de cuentos. Esa es la actitud de Natalia ante la literatura. Sí, es una caja de sorpresas este libro. Bueno, si tuviéramos que encontrar un leitmotiv para los personajes, en esta caja de sorpresas, ¿no?, hay muchas metamorfosis. Entonces hay cuerpos de repente a los que salen plumas y brillantina. Hay un abuelo que se transforma en alien, todo pasajero. Hay un padre que de repente empieza a rejuvenecer como loco, no hay manera de parar aquello. Bueno, el cuerpo está muy presente en toda la obra de Natalia y también la de otras escritoras que publicáis. ¿Qué importancia tiene el cuerpo ahora en el siglo XXI y por qué todas estamos escribiendo sobre el cuerpo? O desde ahí, sí. Sí, es verdad, la coincidencia en la escritura sobre el cuerpo, porque no solo iba a ser Pedro Juan Gutiérrez desde La Habana escribiendo sobre su cuerpo, de su ¿no? pene. Claro, sino pues la posibilidad de hacerlo de otras maneras, ¿no? Es verdad que las escritoras han podido empezar a hablar del cuerpo y mostrarlo, pero además lo interesante es cómo hacerlo desde muchas maneras, ¿no? Si os fijáis en el libro de Natalia, o cuando los lectores se acerquen a él, el cuerpo que evidentemente es explícito y las imágenes van siempre acompañadas de una transformación del cuerpo, de un juego con el cuerpo, pero en el caso de Natalia García Freire además siempre viene desde el interior. Es decir, no es solo mostrar qué está pasando con los cuerpos que tenemos aquí al lado o cómo se mueven, sino es cómo desde el interior de esos personajes y de esas situaciones, desde la psicología, desde la intimidad más absoluta, acaba reventando por el cuerpo. Es decir, cuando suceden cosas, las acaba mostrando el cuerpo. Y hay que hablar del cuerpo y de esas transformaciones y de esos movimientos. Y en esa abundancia, ¿no?, de relatos que hay ahora mismo, ¿cuál es vuestra brújula para elegir a un autor o a una autora que entra en vuestro catálogo de relatos? Recordemos que Páginas de Espuma estáis especializadas en relatos. Sí, bueno, lo primero parece obvio, ¿no? Y es que lo que publiquemos sea un libro de cuentos, no una reunión de historias, sino de pequeñas anécdotas que se juntan en un volumen, sino que un libro de cuentos sea algo como un universo entero contenido en poquísimas páginas, ¿no? Por eso, de los pocos autores que publicamos al año, porque en el fondo, por mucha importancia que le demos, nuestro ritmo de publicación es pequeño, cada uno de ellos es un estallido, es un universo entero que tiene que ser particular, que no se puede confundir uno con otro. Aunque tengan similitudes, Natalia García Freire tiene que ser reconocible desde el momento en el que abres el libro de cuentos, lo abras por donde lo abras, que es una de las ventajas que tiene un libro de cuentos, además. Es verdad. Bueno, leyendo este libro no podemos evitar relacionar a Natalia con otras cuentistas de su país.
a quien también publicáis vosotras, como estabas contando, como son Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, a quien, por cierto, Mafe, sabemos que estás pasando un momento difícil y te queremos mandar un súper abrazo desde aquí. Fuerza, Mafe. Que te queremos y te admiramos. O, por ejemplo, Liliana Colanzi, que también estuvo aquí. La boliviana. Eso es, de Bolivia. Ellas trabajan todas un imaginario similar. ¿Cómo lo definirías tú? Mira, bueno, antes de nada, María Fernanda, le mandamos ánimos, pero María Fernanda superó tantas cosas que es que esto se va a quedar en una anécdota más. Y además las ha contado, ¿no? Que es lo bonito. Sí ha situado a 3 autoras ecuatorianas que hemos publicado, parece como que fueran en pack, pero que va cada una por separado. Totalmente. Y además haciendo cosas diferentes, aunque sí que haya, claro que sí, rasgos en común entre ellas y entre otras autoras, sobre todo latinoamericanas, que creo que quizás sea un rasgo de la época, ¿no? Y es el poder conseguir hablar de lo que les preocupa de la manera que quieren. No coinciden todas en cierta incorporación de lo fantástico, posiblemente, en cierta incorporación de la violencia, venga de donde venga la violencia, además, porque lo sabemos y lo habéis hablado muchas veces vosotros, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Del terror, ¿no? Y del terror, tanto intentar ocasionarlo como simplemente mostrarlo. Ese término que quizás se está utilizando mucho, el gótico o neogótico, ¿no? Con especializaciones incluso como gótico andino en el caso de Mónica Ojeda. Bueno, puede venir, como venía anteriormente la literatura gótica norteamericana, para recuperar, para causar ese miedito, mientras que creo que la valentía de ellas es hablar directamente de lo que ya nos lo está ocasionando. Claro. No es una escritora intentando provocarte pesadillas, sino diciéndote dónde están las pesadillas que vivimos todas, ¿no? Eso es lo verdaderamente interesante. ¿Cómo lo hace cada uno? A su estilo. ¿Cómo lo hace Natalia García Freire? Descolocándote por completo. Es decir, no sabes lo que te va a ocurrir ni por dentro, ni por fuera, ni a tu lado, ni a lo lejos. Sí, y ponen luz sobre el problema, sobre las causas, no solo sobre las consecuencias, gracias a géneros muy diversos y a esa manera que tienen de trabajar la literatura. ¿Tú dirías que hay ahora mismo, de hecho, un nuevo boom latinoamericano? Bueno, la palabra boom es peligrosa. Mucho, porque significa como, bueno, ha habido un estallido de algo que no estaba. No, yo creo que todas ellas estaban bastante antes trabajando, ellas y quienes las precedían, autores algo más mayores como Olina Meruane, por ejemplo, que llevaban décadas trabajando. Que estuvo aquí, nos sí, deslumbró. Por aquí pasan las mejores y los mejores. Claro. Y luego que parece que es congregarlas a todas en un mismo grupo como si sus características fueran las mismas, ¿no? Creo que no hay nadie más diferente, por cercanos que se sientan, entre Natalia García Freire y Mónica Ojeda, por decir. Claro que van a sentirse a gusto reconocidas desde un mismo espacio, pero si las nombramos a todas como el boom latinoamericano, pensaremos que están escribiendo lo mismo. Y no es cierto. Y esa es la suerte, además. Pues gracias por descubrirnoslas y por descubrir esta diversidad de escritoras salvajes como Natalia García Freire. Y gracias por lo que estáis haciendo en Páginas de Espuma, Paul. No, gracias a vosotros y por evitar que tengamos que cantar. Gracias por la última hora, Paul, que ha sido... Nos ha salvado in extremis. Eso significa que nos ama. Nos ama. Bueno, y porque en este relato radiofónico siempre las cosas son muy emocionantes. Incluso aterradoras. Porque después de este realismo social poético de Gabriela Wiener y del realismo mágico de Natalia García Freire, ¿qué nos traéis? Pues ahora nos introducimos de lleno en el realismo neogótico o nuevo horror. Pero bueno, esta evolución y superposición de realismos en la literatura latinoamericana del último siglo, podríais explicarla un poco, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y en un minuto además. ¿Ah, sí? ¿En serio? Venga, tú dale al reloj. Voy. Entre los años 1960 y 1970, el llamado boom latinoamericano puso de moda el realismo mágico, crucial en obras como 100 años de soledad de García Márquez o Pedro Páramo de Juan Rulfo. El realismo mágico, como también lo llamó Alejo Carpentier, lo real maravilloso, introduce elementos fantásticos en lo que por lo demás parece una narración de realismo cotidiano. Este realismo se popularizó entre escritores más comerciales como Isabel Allende o Haruki Murakami y también en otros más literarios como Salman Rushdie y sus hijos de la medianoche. Pero desde principios de los años 2000 surge en Latinoamérica lo que
podría ser un subgénero del realismo mágico, pero transformado a un realismo onírico y distópico. Combinado con un interés por retomar un género que parecía envejecido, el gótico. El neogótico, nuevo gótico o nuevo horror no repite exactamente los motivos, escenarios o arquetipos del género primigenio. Porque los fantasmas ahora son el pasado histórico, la actualidad política, el miedo, la violencia y el malestar que azotan el presente. Los espacios y las sociedades decadentes, la locura, la violencia del patriarcado, el cuerpo y el sexo. La realidad cotidiana ya no se ve tocada por lo mágico o maravilloso, sino por el horror y lo oscuro, lo siniestro. El neogótico está representado en escritoras como Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda. Y hoy tenemos como estrella de este género apasionante, atractivo y terrorífico que representa la oscuridad más oscura del ser humano, Chan Chan, a la cubana Elaine Vilar Madruga, autora de El cielo de la selva. Muy bien, habéis desarrollado fantásticamente lo que Paula había contado más brevemente. Vamos, sistematizadito. Sistematizado para que te quede. Muy buena esta clase de las dos señoras de tomo y lomo. Gracias, de verdad. Es que valemos para todo. El olor a vieja prematura es también el olor de la libertad. Hace más de 2 años que no ha quedado preñada. 3 años antes, Santa comenzó a notar que casi no menstruaba. En los conteos periódicos, la madre se sentaba en el piso de la letrina frente a ella y anotaba fechas en sus tablones, las fechas que le anunciaban el mejor momento del mes para dejarse preñar. Le pesaban las tetas en las manos como si fueran ubres para ver si los pezones estaban tersos o adoloridos, para ver si se le habían hinchado las manos, para notar si tenía granos en el contorno de la barbilla. Que sepas que me voy a dar cuenta si te tomas una hierba mala de esas que paran el útero, le amenazó la madre. No nos hagas eso, mija. Sabes cuán importante eres para la hacienda, el buen trabajo que has hecho todo este tiempo. Santa no supo qué decirle. ¿De qué hierba mala hablaba? ¿De qué útero en pausa si el suyo nunca se detenía? Un apabullante, asfixiante cuento de terror caribeño en el que las mujeres son obligadas a parir para entregar en sacrificio a sus hijos y en el que el conflicto surge cuando no quiere o no puede ser madre. Hemos sido abducidos, atrapados por esta selva que ha escrito Elaine. Crudos días, ¿cómo estás? Crudos días para ustedes, ¿cómo andan? Bueno, felices de tenerte porque de verdad que es uno de los libros más comentados en esta redacción, en este programa y por nuestro círculo de amistades. Así que enhorabuena, que ya sé que vas por la 8ª edición con más de 10.000 ejemplares vendidos del Cielo de la Selva. ¿Te lo esperabas? ¿Se lo esperaba tu editorial Lava? Pues no sé, yo creo que uno siempre tiene una ilusión cuando termina un libro, ¿no? Como unas ganas de que el libro llegue a muchas lectoras y lectores, y en este caso, pues la ilusión se cumplió, y sobre todo por este fenómeno boca a boca, de la transmisión, del contagio, del amor por la literatura, de las ganas que tienen las lectoras de pasar un libro que les ha encantado o les ha aterrorizado a otras manos, y así pues de mano a boca, estamos aquí en la 8ª edición del Cielo de la Selva. Sí, señora. Me han acompañado mucha gente en este viaje, sí. Oye, tenemos que decirte, Elaine, que wow, vaya novela te has marcado, qué adictiva escritura y sobre todo qué vuelta de tuerca al tema literario de las maternidades le has dado, ¿eh? O sea, a tus pies. Mis dieces. Mis dieces. ¿De dónde sale la historia? ¿Por qué querías contar esto? Mira, a veces las historias se retuercen, ¿no? Son como una especie de hilo que se van creando a su propia manera. Yo quería rescatar la memoria de mis ancestras, rescatar específicamente las historias de mis bisabuelas y de mis tías abuelas. De hecho, el libro está dedicado a estas ancestras. La dedicatoria dice a mis bisabuelas que parieron demasiado y a mis tías que decidieron no parir. Y era un poco, pues, no solo el rescate de la memoria familiar, sino también el rescate de esa memoria histórica, de las opresiones, de los cuerpos femeninos o feminizados, de los partos forzosos, de los embarazos en la adolescencia, de las violaciones. O sea, quería retomar un poco esa historia que no es solo, creo yo, la de mis ancestras, sino también la historia de muchísimas ancestras en todo el mundo. Y también pensar que no son temas ya cancelados por el paso del tiempo. Ojalá lo fueran. Ojalá una pudiera decir que la literatura ha envejecido y que la realidad es otra, la que se presenta ante nosotros, pero creo que son temas que están muy vivos en nuestros días. Siempre digo que a veces uno vive en esta burbuja de privilegio y en la cual no se da cuenta que más allá de esa burbuja hay otras realidades duras, realidades espinosas, realidades dolorosas. A esas me interesaba a mí llegar,
y decir que las historias de mis ancestras, por desgracia, es una historia que están viviendo mujeres en nuestros días. Así que es también un libro acompañado un poco por la figura tutelar de Medea, la Medea de la tragedia, por la figura de Ifigenia, pero traídas a un contexto contemporáneo. Es un libro que habla también sobre la locura, sobre las deudas que tenemos también con la sanidad mental o con la salud mental. Y bueno, un libro que en realidad habla mucho sobre cuerpos de mujer. Sí, ¿y qué quiere decir en ese contexto esa selva voraz para la que esas mujeres tienen que parir y criar hijos? Bueno, la selva es una gran metáfora de este mundo contemporáneo en el que estamos viviendo. Yo digo que es un mundo con espinas, que es un mundo con agujas, que es un artefacto peligroso. He escuchado a veces que dicen, bueno, los libros deberían venir con advertencias para la hora de leerlos, que los lectores no se sensibilicen demasiado. Yo digo, bueno, es que la realidad no nos llega con advertencias. La realidad no nos viene con un subtítulo diciéndonos de qué manera nos va a espinar o nos va a doler o nos va a escocer. Y los libros no son otra cosa, aunque sean literatura no mimética, literatura del horror, neogótico, gótico, no hacen otra cosa que mapear esa realidad que estamos viviendo. En este sentido, pues la selva es para mí el mundo contemporáneo tal como lo vivimos, las sociedades en las que nos ha tocado insertarnos, la crudeza de ese mundo el cual intentamos sobrevivir, sea como sea, sobreviviendo de la manera en que nos permiten. Vamos a explicar un poco quién es esta autora que nos acompaña. Os contamos que Elaine Vilar Madruga nació en La Habana en 1989 y que con más de 30 obras está considerada en su país como una de las voces más importantes, no solo en narrativa, sino también en teatro y poesía. Y su novela, El cielo de la selva, como hemos comentado, ha sido uno de los fenómenos literarios de 2024. Un libro que ha crecido exponencialmente gracias al boca a boca y las comunidades de lectores y lectoras. Y que ya tiene contratadas varias traducciones a diferentes idiomas. Yo primero tengo que preguntarte cómo, habiendo nacido en 1989, has tenido tiempo de escribir 30 obras. Bueno, nací en el periodo especial. Yo escuchaba a Gaby antes, ¿no? Sí, yo nací a las puertas del periodo especial, la caída del campo socialista. Digamos que tuve mucho tiempo en mi vida como para pensar en lecturas y en libros, concentrarme, digamos, en ese otro mundo que existía más allá de las puertas de la realidad, que era una realidad cruda y duda, sin dudas. Y por eso he tenido mucho tiempo de escribir y de pensar y también de imaginar cómo se puede transformar la realidad a través de la literatura. La novela Elaine transcurre en una hacienda construida en medio de una selva tenebrosa y en esta hacienda las madres son obligadas a criar a sus hijos como futuro alimento para un sacrificio que, bueno, no vamos a desvelar mucho más. Y ahí vemos un cruce, como veníamos hablando en este programa, entre lo realista y lo fantástico. Hablábamos del neogótico, del terror, también del tono de fábula. ¿Tú cómo clasificas esta historia? En tus propias palabras. Me encanta decir que es literatura mestiza. Me encanta la idea del mestizaje. Porque soy una mujer isleña, mestiza con mis tradiciones, mestiza por mi religión, mestiza por mi raza, mestiza por mi cultura, por mis orígenes. El Caribe y especialmente la isla de la que vivo y de la que vengo es una tierra de mestizaje. Y no me imagino mi literatura si no fuera una literatura mestiza. Así que siempre que pienso en ella, pues pienso en esa idea de las influencias, de las muchas influencias que me rondan, de lo tutelar que me acompaña y evidentemente del mestizaje de mi nación, de mi isla y de mi cultura. Bueno, pues una de tus influencias, como has mencionado antes, es esta vocación clásica de tragedia griega, ¿no? Y de hecho la novela está narrada a través de 21 capítulos, narrado cada uno desde la perspectiva de uno de los protagonistas, y una de ellas es la niña Ifigenia. Bueno, y tú has citado antes a Medea. Sin embargo, hay una mitología muy propia, de atmósfera muy caribeña, muy cubana, muy sensorial, con los olores, el calor, los mosquitos, que casi te pesa esa selva, ¿no? Sí, cuando la estás leyendo. ¿Cómo definirías tú tu mitología caribeña cubana? Bueno, imagina, yo que te comentaba, fui una mujer, una niña que nació en el periodo especial. Para mí, soy una chica urbana, pero he tenido mucho contacto con el tema de lo natural, porque viví una época de privación de la corriente eléctrica, pues estábamos en convivencia con la oscuridad, con la selva que era el mundo, con los insectos y todo ese mundo. Yo creo que es una imaginería propia que me acompaña desde ese momento. Solo fue necesario pues hacer ese salto
ese salto visual, pero también sensorial, de imaginar que la selva del asfalto donde nací y donde he vivido gran parte de mi vida, pues ahora era una selva tradicional, con los árboles, con esta sensación de asfixia. Y claro, las atmósferas, yo me he dado cuenta que casi todas las atmósferas que escribo son atmósferas claustrofóbicas y atmósferas donde hay mucho calor, pero es que obvio, en el lugar donde vivo yo no hay un invierno hace muchas décadas. Entonces, esa sensación del calor que te rodea por todas partes, parafraseando un poco a Virgilio Piñera, que decía la maldita sensación del agua por todos lados, pues yo diría también que la maldita sensación del calor por todos sitios. Para nosotros es un motivo, es una forma de vivir también, te sumerges en ese calor y desde ese calor también creas literatura. Bueno, pues que consigues que este calor que tú describes se te pega a la piel mientras lees. Es brutal. Yo que he estado en Cuba, lo sentía tal cual. Tú que tienes familia cubana. Y además, y además, Elaine, yo pensaba, me resultaba inevitable pensar en la famosa frase de Fidel Castro, el capitalismo es una selva. Sí, indiscutiblemente. Yo creo que todos los sistemas sociales son selvas, ¿no? Están construidas para que el ser humano viva en un estado de dependencia. Dependencia del consumo en las sociedades capitalistas, dependencia de las ideas en sociedades socialistas. O sea, siempre tenemos una dependencia hacia determinadas cosas. La selva también puede ser una metáfora de todos esos sistemas en los que el ser humano está viviendo. No sé, habría que crear tal vez un tercer sistema, una nueva idea, para que nos sintiéramos menos asfixiados, más cómodos y menos rodeados por ese ruido de los insectos y el calor que en sí mismo constriñe las ideas. Uno de los grandes triunfos de la novela, en mi opinión, es la vitalidad de cada una de sus voces, la oralidad tan particular que tiene. ¿Cuándo y cómo escuchas tú a esos personajes para darles voz? Bueno, yo aprendí a construir personajes sentada escuchando a mi abuela cuando era muy niña. Claro. Que yo era una niña bastante tranquila, pero parece que tenía mis momentos de inquietud y me sentaban en el silloncito de castigo, ¿no? mientras mi abuela cocinaba, y para mantenerme tranquila pues me hacían historias. Para mí la oralidad forma parte de mi tradición cultural y del ser humano que soy. Y siempre digo que la literatura la aprendí, la escuché, la entendí antes de comenzar a leer gracias a que mi abuela me hacía esas historias. Por eso para mí la oralidad es extremadamente importante. La oralidad porque en sí misma transforma el lenguaje, la oralidad en sí misma porque es un cuerpo vivo, es una carne viva en completa metamorfosis, que no acaba de asentarse cuando ya ha cambiado nuevamente. Y cuando busco mis personajes, pues pienso mucho en esa abuela que me contaba y que me sentaba en el silloncito de castigo, y en la fuerza de sus palabras, y en la fuerza de la oralidad. Intento que la literatura que hago se parezca un poco a ese poder y a ese fragor de las palabras que cambian, que se manifiestan, y mientras se manifiestan, pues ya están en proceso de metamorfosis total. ¿Y la cosa adictiva, cómo la consigues? De escritora a escritora, cuéntanos el secreto de no poder dejar de leerte. Ay, tía, no lo sé. Mira, creo que es un poquito confiar en mi instinto, ¿no? Yo creo en la capacidad de la literatura que tiene de tocar a la gente, y cuando trabajo, cuando escribo, siempre me estoy preguntando de qué mejor manera puede llegar mis historias a los otros, ¿no? A través del lenguaje, a través de personajes. Yo creo mucho en la noción de personajes. Siempre lo digo a modo de broma, pero lo repito igual acá, que me encantaría pasarme toda la vida, en vez de escribiendo novelas, diseñando personajes, porque creo que es el proceso que más disfruto. Confío mucho en que los personajes saben contar sus historias, y casi todo mi esfuerzo de escritura se concentra en diseñar personajes. Ahí dedico gran parte, y luego cuando ya sé todo lo que está entre manos, ardiéndome los dedos, pues me siento a dejar que esos personajes pues cuenten sus historias y modifiquen todos mis planes originales, esencialmente. Sí, es una novela maravillosa en todos los sentidos, que además también bebe del modernismo anglosajón o de la ciencia ficción feminista. ¿Quiénes dirías que son tus influencias, Elaine? Bueno, tengo muchísimas influencias. Mencionaría a Octavia Butler, Ursula K. Le Guin, son para mí referentes fundamentales. De mi país, obviamente, ya lo decía antes, Virgilio Piñera, pero Virgilio Piñera, poeta, dramaturgo, narrador, que es un narrador increíble. Casi siempre se le conoce por la dramaturgia, pero su narrativa para mí es exquisita. Y bueno, de la literatura latinoamericana actual, siempre me gusta decir que tengo a mis hermanas de escritura, con las que tengo el placer de compartir tiempo, espacio, tiempo de creación, tiempo geográfico también. Que bueno, esta jornada de autoras fabulosas
María Fernanda Ampuero, Mariana Enríquez, Dolores Reyes, Wow. Agustina Basterrica y tantas otras que tengo el tremendo placer de pues haber podido coincidir en el mismo tiempo y el espacio. Estoy fascinada con una autora que es Laila Martínez, catalana, pues, sí. me parece que es una maravilla. Y evidentemente, pues de acá también Cristina Morales, que Sí. fue editora de mi primer libro publicado en España, La tiranía de las moscas, Es verdad. y que sí también creo que es una influencia fundamental en mi vida literaria. Pues ahí has dejado una lista larguísima, que es el mejor colofón para este programa que hemos dedicado a estas mujeres escritoras salvajes. Por cierto, que estás ahora mismo de residencia en Finestres, ahí en Cataluña, terminando tu próximo libro, un volumen, creo, de más de 1000 páginas. Hola. Hola, sí, que se llama La piel hembra. Resume 1000 páginas en una frase, Elaine. Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy escribiendo desde la habitación de Truman Capote. Ay, no, o sea, envidia cochina. Pues es un sueñazo. Bueno, es una historia de un pueblo enclaustrado en las montañas que lleva durante siglos esperando la llegada de un Mesías. Les va a llegar, pero no bajo la piel que imaginan, sino bajo la piel de una mujer. Y ahí empezarán revoluciones, conflictos y un tremendísimo fragor y calor del Caribe. Ahí está también el mestizaje, mi isla y las historias de la guerra de independencia cubana. Wow. Estamos dentro. Estamos dentro ya. Como dentrísimo hemos estado donde el cielo de la selva. Elaine Vilar Madruga, felicidades, que te sigan leyendo. Bueno, no hace falta que te lo diga porque va a ocurrir así. Gracias por haber estado hoy cerrando este programa. Gracias a ustedes. Bueno, voy a aprovechar para recomendar La otra isla, Ay, de Silvia gracias. Ares de Hombre, Tejada, es una verdad. novela cubanísima, Hablando de islas. efectivamente. Gracias. Hablando de También, Cubas. que es un libro en el que se siente Cuba por los cuatro costados. Y es Totalmente. la autora aquí presente, nuestra queridísima señora de Tomo y Lomo. Maravillosa. Y a la Además otra, de cantar, escribe como Los Ángeles. sí, y a la otra señora de Tomo y Lobo, Silvia Anclares, muchísimas gracias, como siempre, por esta gozadera que nos has traído en el día de hoy. Ay, a mí me la confirmó. ¡No! Puerto Rico me la regaló. Dominicana la replicó. Ya están perreando. Bueno, espero que hayáis perreado muchísimo con la literatura que os hemos traído hoy. Con esta gozadera literaria que os hemos servido. Mañana volvemos con más gozadera, con un nuevo Petacetas y Sara Ribeiro, en el que analizaremos qué ha pasado con aquel internet bueno que vivimos. ¿Os acordáis cuando el Twitter molaba? ¡Qué nostalgia! Sí. Ay. Pues lo vamos a gozar con ella, como hemos gozado hoy con estas dos señoras de Tomo y Lomo. Hasta entonces, salud y república. Y a gozar. Y a gozar. ¡Vamos! Que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, necesitamos 1000 productores más para hacerlo posible. Entra en carnecruda.es, pincha en el banner más 1000 y haz tu donación.